La invitación que lo cambió todo Ricardo se quedó paralizado en la oficina de su casa, el sobre de color crema temblando ligeramente en su mano. Las letras doradas en relieve captaban la luz del sol de la tarde, casi burlándose de él con su elegancia. Isabel Carter y Guillermo Harrington solicitan el honor de su presencia. La mandíbula de Ricardo se tensó al leer la invitación de nuevo. Isabel, la mujer que le había prometido pasar su vida con él, que lo había mirado a los ojos y le había dicho para siempre, solo para irse cuando ese para siempre no incluía hijos. No puedes darme lo que más quiero en la vida, le había dicho esa noche lluviosa hace 2 años, quitándose el anillo de compromiso del dedo y colocándolo en su mesa de café, con una finalidad que todavía resonaba en sus pesadillas. Ahora aquí estaba ella, invitándolo a ser testigo de su matrimonio con otra persona, alguien que presumiblemente podía darle la familia que ella tanto anhelaba. «No puedo creer que haya tenido la audacia», murmuró Ricardo, tirando la invitación sobre su escritorio de caoba. Se pasó una mano por el cabello, y el familiar dolor del rechazo floreció en su pecho una vez más. Su teléfono vibró. Era su socio y amigo más antiguo, Marco. «¿Te llegó?», preguntó Marco sin preámbulos. «¿La invitación de boda?» «Sí», respondió Ricardo, con la voz deliberadamente firme. «Directo al contenedor de reciclaje donde pertenece». «Deberías ir», dijo Marco, sorprendiéndolo. Ricardo se burló. «¿Y por qué me sometería a esa particular forma de tortura? Para demostrarle que has seguido adelante, que su rechazo no te destruyó». «Pero lo hizo», pensó Ricardo, aunque nunca lo admitiría en voz alta. En cambio, simplemente dijo: «No me interesa jugar, Marco». «No es un juego, Ricardo. Es un cierre. Además», continuó Marco, su voz adquiriendo un tono más ligero, «¿no sería satisfactorio aparecer luciendo espectacular, exitoso y completamente superado?» Después de colgar, Ricardo se paró junto a los ventanales de su ático, contemplando el horizonte de Madrid mientras el sol comenzaba a ponerse. Su reflejo lo miraba fijamente, un hombre exitoso según todos los estándares. A sus 45 años, había convertido a Innovaciones Montalbán en una de las empresas de tecnología líderes en España. Tenía riqueza, influencia, respeto, y estaba completamente solo. Los médicos le habían dado la noticia cuando tenía 30 años. Una enfermedad infantil lo había dejado incapaz de tener hijos. Se había reconciliado con eso, o eso pensaba, hasta que Isabel dejó claro que su condición era un factor decisivo. Ricardo recogió la invitación de nuevo. Su mente divagaba hacia la opción de ir con un acompañante. Si iba, y eso todavía era una gran incógnita, ¿a quién llevaría? La idea de enfrentarse a Isabel solo era insoportable, pero la idea de llevar a una cita al azar se sentía igual de patética. Mientras deslizaba la invitación en el cajón de su escritorio, una extraña determinación se apoderó de él. Quizás Marco tenía razón. Quizás era hora de mostrarle a Isabel que había sobrevivido a su rechazo, que había encontrado la felicidad a pesar de lo que ella le había quitado. Pero, ¿cómo? La pregunta persistía en su mente mientras se servía un vaso de whisky y salía a la terraza de su ático. El aire fresco de la noche rozó su rostro mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo. «No voy a dejar que gane», le susurró al cielo nocturno. Esta vez no. Lo que Ricardo no podía saber mientras se hacía esa promesa era que el destino estaba a punto de intervenir de la manera más inesperada, poniendo en marcha una cadena de eventos
que desafiaría todo lo que creía saber sobre la familia, el amor y lo que realmente significaba pertenecer. Un encuentro en la lluvia. 2 días después, Ricardo aún lidiaba con el dilema de la invitación de boda al salir de una cena de negocios tardía. La lluvia golpeaba las calles de Madrid y él se apresuró hacia el garaje, distraído por los pensamientos de Isabel. Casi se los pierde. 2 pequeñas figuras acurrucadas bajo el toldo de una tienda al otro lado de la calle. Algo lo hizo detenerse y mirar más de cerca. Eran niños. 2 niñas, una de unos 10 años y la otra no más de 6, pegadas la una a la otra bajo una manta gastada. La mayor tenía su brazo protectoramente alrededor de la niña más pequeña, cuya cabeza descansaba sobre su hombro. Ricardo se quedó inmóvil, la lluvia empapando su caro abrigo. ¿Qué hacían 2 niñas pequeñas solas en la calle a esta hora? Como si sintiera su mirada, la niña mayor levantó la vista. Incluso desde la distancia, sus ojos reflejaban una feroz protección que lo golpeó en el alma. Antes de que pudiera pensarlo, Ricardo cruzó la calle. ¿Están bien?, preguntó, deteniéndose a una distancia respetuosa. La niña mayor se enderezó, la sospecha evidente en su postura. «Estamos bien», respondió secamente, su voz más firme de lo esperado. «No deberían estar aquí solas. Es tarde, y esta lluvia está empeorando». Ricardo señaló el restaurante detrás de él. «Al menos, déjenme invitarlas a cenar». «No necesitamos caridad», respondió la niña mayor, pero la más pequeña se asomó por debajo de la manta, con los ojos muy abiertos. «No es caridad», dijo Ricardo suavemente. «Solo una persona ayudando a otra». La niña mayor pareció considerarlo. «Soy Lucía», dijo finalmente. «Esta es mi hermana, Elena». Elena hizo un pequeño saludo, revelando un oso de peluche desgarrado agarrado en su otra mano. «Yo soy Ricardo. Hay un restaurante a la vuelta de la esquina que hace un gran chocolate caliente». 20 minutos después, Ricardo observaba en silencio cómo las niñas devoraban su comida. Bajo las duras luces del restaurante, podía verlas claramente por primera vez. Sus ropas estaban desgastadas pero limpias, sus rostros sucios pero no insalubres. Comían con modales sorprendentes, servilletas en el regazo, silenciosos gracias a la camarera. «¿Dónde están sus padres?», preguntó finalmente Ricardo. Los ojos de Lucía brillaron con cautela. «Se fueron». «¿Tienen dónde quedarse esta noche?». Una ligera vacilación. «Nos las arreglamos». Ricardo asintió, sin presionar más. Algo en estas niñas lo conmovió. Su dignidad en medio de las dificultades, su obvio vínculo. Entonces, una idea descabellada lo golpeó, tan absurda que casi se ríe. ¿Podría? No, era una locura. Sin embargo, al mirar a estas 2 niñas abandonadas, no pudo evitar ver un paralelo con su propio abandono por parte de Isabel. «Tengo una propuesta», se escuchó decir. «Tengo que asistir a un evento importante este fin de semana, una boda. Podría usar algo de compañía». Los ojos de Lucía se entrecerraron. «¿Qué tipo de compañía?». «Del tipo respetable», aclaró Ricardo rápidamente. «Solo quiero decir que tengo una casa grande. Ambas necesitan un lugar seguro. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Lucía, sus instintos protectores claramente en alerta máxima. «Solo el fin de semana», dijo Ricardo. «Sin ataduras. Pueden irse en cualquier momento». Elena le susurró algo a su hermana. Lucía escuchó, luego se volvió hacia Ricardo. «Lo pensaremos». Ricardo escribió su número de teléfono
en una servilleta. Llamen a este número si deciden que sí, de día o de noche. Mientras regresaba a su coche, Ricardo se preguntó qué lo había poseído. ¿Llevar a 2 niñas de la calle a la boda de Isabel? Era una locura. Sin embargo, de alguna manera, se sentía correcto. La prueba del vestido y los secretos de una familia. El timbre de Ricardo sonó precisamente a las 9 de la mañana del día siguiente. No había dormido bien, convencido de que las niñas nunca lo llamarían. Pero a las 7:30, su teléfono se había iluminado con un mensaje de un teléfono público. «Iremos. Dirección, por favor». Abrió la puerta y encontró a Lucía y Elena de pie rígidamente en su puerta, con pequeñas mochilas agarradas en sus manos. Se veían aún más pequeñas a la luz del día, con la postura resuelta de Lucía contrastando fuertemente con la curiosidad de ojos abiertos de Elena. «Vinieron», dijo Ricardo, incapaz de ocultar su sorpresa. «Lo discutimos», respondió Lucía, su voz cuidadosa y medida. «Elena cree que deberíamos confiar en usted. Por ahora». Ricardo se hizo a un lado para que entraran. «Bienvenidas a mi hogar». Los ojos de las niñas se abrieron de par en par al contemplar el espacioso ático con sus vistas panorámicas a la ciudad. Elena jadeó suavemente mientras Lucía mantenía su expresión de cautela. «¿Vive aquí solo?», preguntó Lucía, escaneando el prístino espacio minimalista. «Sí», respondió Ricardo. «Hay mucho espacio. Déjenme mostrarles dónde se quedarán». Las llevó por el pasillo a una suite de invitados con 2 camas. Elena inmediatamente rebotó en una, mientras Lucía permanecía en el umbral, evaluando. «¿Por qué está haciendo esto de verdad?», preguntó sin rodeos. Ricardo consideró su respuesta con cuidado. «La verdad, recibí una invitación a la boda de mi ex prometida. Me dejó porque no puedo tener hijos. ¿Usted pensó que pasear a 2 huérfanas por ahí la pondría celosa?», terminó Lucía con la voz aguda. Ricardo se estremeció. Dicho así, su plan sonaba insensible y manipulador. «Ese fue mi pensamiento inicial», admitió. «Pero ahora que están aquí, parece incorrecto». Algo en su honesta admisión pareció suavizar un poco la guardia de Lucía. «Deberíamos prepararnos», dijo ella. «Elena necesita un baño». 2 horas después, Ricardo contrató a una estilista para que visitara su ático. Mientras la mujer tomaba medidas y mostraba muestras de telas, le sorprendió lo naturalmente que participaron las niñas. Elena se rió mientras la estilista la medía, mientras Lucía discutía las preferencias de color con una sofisticación inesperada. «El azul marino complementaría los ojos de Elena», sugirió Lucía. «¿Y quizás algo en esmeralda para mí?». La estilista asintió con aprobación. «Tienes un gusto excelente, señorita». Ricardo observó este intercambio con creciente curiosidad. Estas no eran niñas de la calle comunes y corrientes. Sus modales, sus patrones de habla, la forma en que se comportaban. Todo insinuaba un trasfondo muy alejado de la indigencia. Más tarde, mientras almorzaban, Ricardo preguntó suavemente: «Lucía, ¿dónde aprendiste sobre la coordinación de colores?». Un destello de alarma cruzó su rostro antes de que se recompusiera. «Libros», respondió vagamente. «La biblioteca permite a cualquiera leer gratis». Cuando la ropa nueva llegó esa tarde, la transformación fue sorprendente. Vestida con un vestido esmeralda sencillo pero elegante, Lucía parecía cualquier niña de clase alta del círculo social de Ricardo. Elena, con su vestido azul marino con ribetes blancos, era absolutamente adorable. «Ambas se ven maravillosas», dijo Ricardo, con genuina calidez en su voz. Elena sonrió, pero la respuesta de Lucía lo tomó por sorpresa. «Sabemos cómo interpretar nuestros papeles, señor Montalbán»,
dijo en voz baja. Solo recuerde, esto es temporal. Mientras Ricardo las veía examinar sus reflejos en el espejo del pasillo, se preguntó qué secretos escondían estas misteriosas niñas y por qué, a pesar de su buen juicio, se sentía cada vez más protector con ambas. La boda. La verdad sale a la luz. El día de la boda llegó con un sol radiante que entraba por las ventanas del ático. Ricardo se arregló la corbata, comprobando su reflejo por última vez. Los últimos 2 días con Lucía y Elena habían sido sorprendentemente agradables. A pesar de la continua cautela de Lucía, las niñas se habían adaptado a su hogar con una notable facilidad. «Señor Montalbán», la pequeña voz de Elena llamó desde la puerta. «¿Nos vamos pronto?» Ricardo se giró y sintió que se le cortaba la respiración. Elena estaba allí con su vestido azul marino, su cabello arreglado en rizos perfectos, adornados con una cinta sencilla. Tenía una gracia natural que desafiaba su corta edad. «Te ves hermosa, Elena», dijo sinceramente. Ella sonrió, revelando un diente frontal que le faltaba. «Lucía me ayudó. Es muy buena con el cabello». Como si fuera una señal, Lucía apareció detrás de su hermana. El vestido esmeralda complementaba su cabello pelirrojo, que estaba recogido en un elegante semi-recogido. Se veía serena, compuesta y mucho mayor de lo que era. «Estamos listas», dijo simplemente, aunque Ricardo detectó un ligero nerviosismo en su voz. «Recuerde nuestro acuerdo», agregó. «Interpretamos nuestros papeles, asistimos a esta boda, y luego usted nos ayuda con...» «Lo recuerdo», interrumpió Ricardo, consciente de que Elena escuchaba atentamente. Las hermanas finalmente habían revelado lo que querían a cambio: ayuda para encontrar a un pariente lejano que, según ellas, podría acogerlas. «Y yo cumplo mis promesas». El viaje a las fincas de los Harrington fue tranquilo. A través del espejo retrovisor, Ricardo observó a las niñas contemplar los paisajes bien cuidados del distrito más rico de Madrid. Elena señaló emocionada las fuentes y los jardines, mientras Lucía observaba todo con ojos calculadores. «¿Por qué te dejó tu prometida?», preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. «¡Elena!», la regañó Lucía. «Está bien», dijo Ricardo, recuperando la compostura. «Isabel quería hijos. Yo no puedo tenerlos. A veces la gente quiere cosas diferentes en la vida». «Eso es triste», declaró Elena. «Serías un buen papá». Su comentario inocente golpeó a Ricardo profundamente. Antes de que pudiera responder, llegaron a su destino: una imponente mansión con grandes terrenos decorados para una lujosa boda. «¡Wow!», susurró Elena mientras se acercaban a la entrada, donde los invitados con ropa de diseñador se mezclaban en una alfombra roja. Ricardo sintió un momento de pánico. ¿Qué había estado pensando al traer a 2 niñas a esta situación? Pero cuando miró a las niñas, se quedó asombrado por su transformación. Lucía se mantuvo erguida, su postura perfecta, mientras Elena sonreía dulcemente, sosteniendo la mano de su hermana. «¿Listas?», preguntó. Lucía asintió. «Recuerde, somos sus sobrinas que visitan de Barcelona. Nuestros padres están de viaje por el extranjero». Ricardo no había sugerido esta historia de tapadera. Lucía la había inventado ella misma. En el momento en que pisaron la alfombra roja, las cabezas se giraron. Los susurros se extendieron entre la multitud. Ricardo guió a las niñas hacia adelante, una mano suavemente en cada uno de sus hombros. Entonces la vio, a Isabel, hablando con los invitados cerca de la entrada. Estaba radiante con su atuendo de precasamiento. Cuando vio a Ricardo, su sonrisa vaciló. Sus ojos se movieron hacia las niñas, la confusión evidente.
Se excusó y se acercó a ellos. «¿Ricardo?», dijo con la voz controlada. «No esperaba que vinieras». «No me lo perdería», respondió con calma. La mirada de Isabel se detuvo en Lucía y Elena. «¿Y quiénes son estas encantadoras señoritas?». Antes de que Ricardo pudiera responder, Lucía dio un paso adelante con perfecta compostura. «Soy Lucía, y esta es mi hermana Elena», dijo, con la voz clara y segura. «Es un placer conocerla, señorita Carter. Su lugar es absolutamente exquisito». Isabel parpadeó, claramente desconcertada por la sofisticada respuesta de Lucía. «Gracias», se las arregló para decir, sus ojos mirando a Ricardo con una pregunta. Elena tiró del vestido de Isabel. «Sus flores son bonitas. ¿Son peonías? A mi mami le encantaban las peonías». La expresión de Isabel cambió de confusión a algo más duro. «¿Qué? Encantador», dijo. Su tono sugería lo contrario. «Ricardo, no me di cuenta de que tenías tan jóvenes amigas». «Hay muchas cosas que no sabes de mí ahora, Isabel», respondió Ricardo, sintiendo una oleada inesperada de orgullo, mientras estaba al lado de las dos niñas. La revelación del juez y el plan de Elizabeth. El gran salón de baile brillaba con candelabros de cristal y arreglos florales que exudaban riqueza y elegancia. Mientras Ricardo guiaba a Lucía y Elena a través de la multitud, los murmullos los seguían como sombras persistentes. «¿Quiénes son esos niños? ¿Montalbán adoptó? Pensé que no podía tener hijos». Ricardo sintió que un instinto protector crecía mientras navegaban por el mar de miradas curiosas. «Ricardo Montalbán», una voz fuerte los llamó. Gregorio, el tío de Isabel y uno de los banqueros más influyentes de Madrid, se acercó con una copa de champán en la mano. «Empezaba a pensar que no vendrías, Ricardo». «Gregorio, no me lo perdería». La mirada de Gregorio se posó en las niñas. «¿Y quiénes son estas señoritas?». Antes de que Ricardo pudiera responder, Lucía dio un paso adelante con una sonrisa elegante. «Soy Lucía, señor, y esta es mi hermana, Elena. Es un placer conocerlo». Las cejas pobladas de Gregorio se levantaron ante su articulada presentación. «Vaya, qué bien hablas». Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba su rostro. «Sabes, me recuerdas a alguien». La sonrisa de Lucía se mantuvo fija, pero Ricardo notó que sus hombros se tensaban. «Tengo una de esas caras, supongo». Murmuró Gregorio sin estar convencido. «¿Y cómo conocen a Ricardo?». «Son mis invitadas», interrumpió Ricardo con suavidad. «Eso es todo lo que importa». Elena, que había estado observando en silencio, de repente se animó al escuchar a la orquesta comenzar una nueva pieza. «Lucía, es Tchaikovsky. ¿Recuerdas cuando vimos el Cascanueces?». La expresión de Lucía parpadeó con alarma antes de que se recompusiera. «Sí, Elena, eso fue hace mucho tiempo». Ricardo notó el desliz, otra pieza del rompecabezas que no encajaba con niñas que supuestamente vivían en la calle. El interés de Gregorio se avivó. «Montalbán», dijo, bajando la voz. «¿De dónde salieron realmente estas niñas?». Ricardo sintió una punzada de irritación. «¿Importa? Ahora, si nos disculpas». Mientras se alejaban, Ricardo sintió que Isabel los observaba desde el otro lado de la sala. Sus ojos los seguían con creciente sospecha. Se inclinó al nivel de Lucía. «¿Todo bien?». La fachada de Lucía se desmoronó brevemente. «No deberíamos haber venido. La gente hace demasiadas preguntas». «Estaremos bien», le aseguró Ricardo, aunque él mismo comenzaba a preguntarse. En la mesa, Isabel apareció, acompañada por su futuro esposo, Guillermo. «Ricardo», dijo Isabel,
con la voz artificialmente cálida. Quería presentarte a Guillermo. Los dos hombres intercambiaron tensos apretones de manos. Y estas deben ser las niñas de las que todo el mundo habla, comentó Guillermo, con un tono condescendiente mientras miraba a Lucía y Elena. Elena sonrió inocentemente. Su boda es muy bonita, pero Lucía dice que es demasiado esplendoroso. Extravagante, corrigió Lucía, luego agregó con perfecta inocencia, como si alguien necesitara demostrar algo. La sonrisa de Guillermo se tensó mientras las mejillas de Isabel se ruborizaban. Ricardo, siseó Isabel, dejando de lado toda pretensión de cordialidad. Una palabra, en privado. Lo llevó a una alcoba tranquila lejos de los invitados. ¿A qué juego estás jugando?, le exigió. ¿Apareciendo con niños? ¿Son siquiera tuyos? ¿Importaría si lo fueran?, respondió Ricardo. Los ojos de Isabel brillaron. No creas que no sé lo que estás haciendo. Esas niñas obviamente vienen de dinero. Sus modales, su conocimiento, no son unas niñas al azar. Ricardo sintió un escalofrío. Isabel también lo había notado. Te estoy vigilando, Ricardo, advirtió. Si hay algo ilegal en tu arreglo con esas niñas, lo descubriré. Mientras ella se marchaba, Ricardo echó un vistazo a su mesa. Lucía lo estaba mirando fijamente, con una mirada de complicidad en sus ojos que sugería que entendía exactamente lo que acababa de suceder. Y de repente, Ricardo se dio cuenta de que podría haberse metido en algo mucho más complicado de lo que había previsto. El misterio de la familia de las niñas. La ceremonia de la boda transcurrió con una precisión perfecta, aunque Ricardo apenas notó los votos intercambiados. Su mente seguía divagando con las palabras acusatorias de Isabel y el misterio que rodeaba a sus jóvenes compañeras. Durante la cena, Ricardo observó cómo Lucía y Elena navegaban por los cubiertos formales con una facilidad practicada. Elena sabía exactamente qué tenedor usar para cada plato, mientras Lucía mantenía una conversación educada con la pareja de ancianos sentada frente a ellos. «Mi nieta tiene tu edad», le dijo la mujer a Lucía. «¿Asistes a la Academia Westlake? La mayoría de las familias aquí envían a sus hijos allí». «Hemos sido educadas en casa», respondió Lucía con suavidad. «Nuestra educación ha sido poco convencional». La mujer asintió con aprobación. «Bueno, sus padres han hecho un excelente trabajo. Hablan notablemente bien». Elena, que había estado callada, de repente se animó al escuchar a la orquesta comenzar una nueva pieza. «Lucía, es Tchaikovsky. ¿Recuerdas cuando vimos el Cascanueces?» La expresión de Lucía parpadeó con alarma antes de que se recompusiera. «Sí, Elena, eso fue hace mucho tiempo». Ricardo notó el desliz, otra pieza del rompecabezas que no encajaba con niñas que supuestamente vivían en la calle. Cuando la cena concluyó, un hombre distinguido de unos 60 años se acercó a su mesa. Su cabello plateado y su traje a medida exudaban autoridad. La sala pareció enmudecer cuando pasó. «Juez Herrera», lo saludó Ricardo, poniéndose de pie con respeto. «Montalbán», asintió el juez. «No esperaba verte aquí». La elección de Isabel fue inesperada. Sus ojos se desviaron hacia las niñas. «¿Y quiénes son estas señoritas?». Antes de que Ricardo pudiera responder, los ojos del juez se abrieron un poco al centrarse en Lucía. «Vaya», murmuró. «Me recuerdas a Victoria de la Rosa. El parecido es notable». Lucía palideció visiblemente. Elena miró a su hermana, la confusión cruzando su pequeño rostro. «Me temo que se equivoca», dijo Lucía, con la voz firme a pesar de su obvia incomodidad. El juez Herrera la estudió fijamente. «Tal vez, aunque rara vez olvido una cara,
especialmente una de un caso tan de alto perfil. Asintió cortésmente antes de seguir adelante, dejando un silencio incómodo a su paso. «¿Quién es Victoria de la Rosa?», preguntó Ricardo en voz baja. «Nadie», respondió Lucía demasiado rápido. «Está confundido». La orquesta comenzó a tocar un vals y los invitados se dirigieron a la pista de baile. Ricardo, sintiendo que Lucía necesitaba una distracción, se levantó y le ofreció la mano. «¿Me concedes este baile?». Para su sorpresa, ella aceptó, siguiéndolo al borde de la pista. Ricardo colocó torpemente sus manos en la posición adecuada, dándose cuenta de que no había considerado que Lucía podría no saber valsar. Su preocupación resultó innecesaria. Lucía siguió su ritmo a la perfección, sus movimientos elegantes y practicados. «Bailas como alguien que ha tomado clases», observó Ricardo con cuidado. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos. «Tal vez solo aprendo rápido». «Y tu hermana conoce la música clásica y la etiqueta de la cena formal», continuó Ricardo suavemente. «Lucía, puedes confiar en mí. ¿Quiénes son ustedes realmente?». Por un momento, la vulnerabilidad brilló en su rostro. Luego sus muros volvieron a levantarse. «No somos nadie, señor Montalbán. Solo dos niñas que intentan sobrevivir». Al otro lado de la sala, Isabel los miraba bailar. Su expresión se oscurecía. Le susurró algo a Guillermo, quien asintió y salió discretamente del salón, con el teléfono en la mano. Mientras la música terminaba, Ricardo notó que Elena estaba sentada sola en su mesa, con un aspecto inusualmente desanimado. «¿Qué te pasa?», le preguntó, agachándose a su lado. «Extraño mi casa», susurró, con lágrimas en los ojos. «Nuestra casa de verdad, antes de que todo se rompiera». Lucía intervino rápidamente. «Elena, recuerda de lo que hablamos. Algunas cosas las mantenemos en privado». Ricardo miró a las hermanas, las piezas encajando lentamente. Estas no eran solo niñas sin hogar. Estaban huyendo de algo, o de alguien, y ahora se dio cuenta con creciente preocupación que su decisión impulsiva podría haberlos puesto a todos en peligro. La traición de Elizabeth y el camino a la verdad. La noche continuó con baile y champán. Ricardo se encontró cada vez más atraído por el misterio de Lucía y Elena, pero también disfrutando genuinamente de su compañía. Elena se había animado de nuevo, su momentánea tristeza reemplazada por la curiosidad infantil. «Señor Montalbán», dijo Elena, tirando de su manga mientras estaban cerca de la mesa de postres. «¿Podemos probar la fuente de chocolate?». Ricardo sonrió. «Claro, y sabes que puedes llamarme Ricardo». «Ricardo». Ella probó el nombre con cuidado. Ese era el segundo nombre de mi papá. Esta pequeña revelación, la primera pieza de información voluntaria sobre su pasado, se sintió significativa. Mientras Ricardo ayudaba a Elena a navegar por la fuente de chocolate, notó que Lucía los observaba con una expresión compleja. «¿Le caes bien?», vino una voz a su lado. Ricardo se giró y encontró a Isabel. «Elena es una niña dulce», respondió Ricardo con cautela. «No me refería a eso». La voz de Isabel era aguda. «La mayor. Te mira como si estuviera buscando algo». «He estado preguntando por ahí, Ricardo. Nadie conoce a estas niñas. Aparecieron de la nada, como en esas trágicas noticias sobre el tráfico de niños». Ricardo sintió una oleada de ira. «Esa es una acusación grave, Isabel». «¿Lo es?». Ella levantó una ceja. «Guillermo tiene contactos en los servicios infantiles. Una llamada y... ¿Hay algún problema?». Lucía apareció a su lado, su joven rostro con una expresión sorprendentemente formidable.
Isabel vaciló momentáneamente. Ningún problema en absoluto, solo poniéndome al día con un viejo amigo. La mirada de Lucía fue inquebrantable. No pareció amigable. La sonrisa de Isabel se tensó. Qué pequeña perceptiva, ¿no? Dime, ¿dónde están exactamente sus padres? Isabel, advirtió Ricardo. Nuestros padres se fueron, dijo Lucía rotundamente. Pero eso no nos convierte en casos de caridad o víctimas. La cruda honestidad de su declaración aturdió a Ricardo. A medida que la recepción continuaba, Ricardo notó que Elena bostezaba. Encontrando un rincón tranquilo con sillas cómodas, se sentó con las niñas lejos del ruido. Elena se acurrucó a su lado, su pequeña cabeza finalmente cayendo sobre su brazo mientras se adormecía. ¿Confía en usted?, observó Lucía, su voz más suave de lo que él había escuchado antes. ¿Y tú?, preguntó Ricardo. Lucía lo consideró. Estoy en camino. Se sentaron en un silencio tranquilo, observando la celebración desde la distancia. Ricardo sintió una extraña satisfacción, una que no había experimentado en años. Tu ex prometida sigue mirando para acá, señaló Lucía. Está celosa. Ricardo miró a Isabel, que efectivamente los estaba mirando mientras fingía escuchar a un invitado. No de mí, dijo, de lo que ella cree que representamos, una familia. La palabra quedó flotando entre ellos, frágil y cargada de significado. Ricardo miró a Elena durmiendo pacíficamente contra él, luego a la expresión cautelosa, pero suavizada de Lucía, y sintió que algo cambiaba dentro de su corazón. Esta farsa había comenzado como una forma de salvar las apariencias en un evento incómodo. Ahora, sentado aquí con estas misteriosas niñas, Ricardo se dio cuenta de que se había convertido en algo completamente diferente, algo real e inesperadamente precioso. Mientras la recepción de la boda alcanzaba su punto álgido, Ricardo notó que Guillermo se abría camino entre la multitud hacia Isabel. Se consultaron en voz baja y Guillermo le mostró algo en su teléfono. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par antes de mirar a través de la sala hacia donde Ricardo estaba sentado con las niñas. «Debemos irnos», dijo Ricardo en voz baja a Lucía, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. Lucía siguió su mirada y asintió, despertando suavemente a Elena. «Hora de irse, Elena». Mientras se levantaban para irse, Gregorio los interceptó. Su jovialidad anterior fue reemplazada por una expresión seria. «Montalbán, una palabra», dijo, llevando a Ricardo un poco lejos de las niñas. «Hice algunas preguntas. Esas niñas. Hay una situación de la que quizás no seas consciente». El corazón de Ricardo latió más rápido. «¿Qué situación?» «El caso de la familia de la Rosa», dijo Gregorio significativamente. «Seguramente lo recuerdas. Carlos y Victoria de la Rosa, los filántropos que murieron en ese terrible accidente hace 2 años». El nombre hizo clic. El juez Herrera lo había mencionado antes. Ricardo recordó vagamente los titulares sobre una pareja rica que murió en una explosión de yate, pero no había seguido la historia. «¿Qué hay de ellos?», preguntó Ricardo con cautela. «Tenían 2 hijas», continuó Gregorio, «que desaparecieron misteriosamente de la custodia de sus abuelos poco después. Hubo especulaciones sobre juego sucio, disputas por la herencia». Ricardo sintió como si el suelo se estuviera inclinando debajo de él. «¿Crees?» «Estoy seguro», susurró Gregorio. «Esa es la cara de Victoria de la Rosa en esa niña. Los mismos ojos, la misma postura». Ricardo miró a Lucía, que los observaba intensamente mientras sostenía protectoramente la mano de Elena. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Ricardo.
Porque la expresión de Gregorio se volvió grave. Si esas son las niñas de la Rosa, hay gente buscándolas, gente poderosa. Y el futuro esposo de Isabel acaba de hacer una llamada telefónica. Ricardo le agradeció a Gregorio rápidamente antes de regresar con las niñas. Nos vamos, ahora. Se movieron rápidamente hacia la salida, pero Isabel se interpuso en su camino. Guillermo, a su lado, sonreía. ¿Se van tan pronto?, preguntó, con voz empalagosa. Las autoridades quizás quieran hablar contigo primero. El agarre de Lucía se apretó en la mano de Elena. Lo que sea que creas saber, Isabel, dijo Ricardo con calma, estás cometiendo un error. ¿Lo estoy? Ella lo desafió. Las niñas de la Rosa han estado desaparecidas por más de un año. Su abuelo ha ofrecido una recompensa sustancial por información sobre su paradero. Elena miró a Lucía, la confusión y el miedo en sus ojos. ¡Lucía! Ricardo sintió una oleada de protección. Nos vamos, repitió con firmeza, colocándose entre Isabel y las niñas. La policía ya viene en camino, dijo Guillermo con aire de suficiencia, junto con un representante de la familia de la Rosa. Ricardo tomó una decisión en una fracción de segundo. Agachándose al nivel de Elena, le susurró, ¿confías en mí? Ella asintió sin dudarlo. Entonces síganme, dijo, mirando a Lucía, quien le dio un asentimiento apenas perceptible. Ricardo los guió hacia la cocina, en lugar de la salida principal. Un camarero a quien le había deslizado un billete de 100 euros antes mantuvo una puerta de servicio abierta. Se deslizaron, saliendo a un estacionamiento trasero donde el coche de Ricardo esperaba. Mientras se alejaban, Ricardo revisó el espejo retrovisor. Elena parecía asustada, pero la expresión de Lucía era de una determinación resignada. «Lucía», dijo Ricardo suavemente, «creo que es hora de que me cuentes toda la verdad». Ella miró por la ventana los faros de las calles. Su joven rostro reflejaba años de carga. «No podemos volver a su apartamento», dijo finalmente. «Mirarán allí primero». «Lo sé», respondió Ricardo. «Tengo una cabaña, a unas 2 horas de aquí». Lucía asintió. Luego se giró para mirarlo por completo. «Los de la Rosa eran nuestros padres», admitió, con la voz apenas un susurro. «Y nuestro abuelo es la razón por la que estamos huyendo». Una historia que nadie esperaba. A la mañana siguiente, un cielo gris y una suave lluvia cayeron sobre la cabaña anidada en el bosque, a las afueras de Madrid. Ricardo se sentó en la rústica mesa de la cocina. 2 tazas de chocolate caliente humeando frente a él, mientras esperaba que las niñas despertaran. La noche anterior, el agotamiento los había superado a todos. Elena se había quedado dormida casi de inmediato en una de las habitaciones. Lucía, a pesar de su obvia fatiga, solo había aceptado descansar a regañadientes, sacándole a Ricardo la promesa de que hablarían por la mañana. El sonido de pequeños pasos interrumpió sus pensamientos. Elena apareció en la puerta, con el pelo revuelto por el sueño, agarrando su desgarrado oso de peluche. «Buenos días», dijo Ricardo suavemente. «¿Chocolate caliente?» Elena asintió y se subió a la silla. «¿Lucía sigue durmiendo?» «Estoy aquí», respondió Lucía, entrando en la cocina con la cautela de alguien mucho mayor. Miró las tazas de chocolate caliente, luego a Ricardo. «¿Quieres saberlo todo?» «Solo lo que te sientas cómoda compartiendo», respondió Ricardo, deslizando una taza hacia ella. Elena miró entre ellos, sintiendo la tensión. «¿Puedo contarle sobre mami y papi, Lucía, por favor?» Lucía dudó, luego asintió lentamente. «Nuestro papá construía edificios», comenzó Elena, calentándose las manos alrededor de la taza.
altos, con mucho vidrio, y mami tocaba música y ayudaba a la gente. Carlos y Victoria de la Rosa, dijo Ricardo suavemente. Tu padre era un arquitecto y tu madre era una pianista de conciertos que dirigía una fundación de arte para niños. Los ojos de Lucía se abrieron un poco. Ha estado investigando. Después de que nos fuimos de la boda, admitió Ricardo. Necesitaba entender. Lucía pareció tomar una decisión. Después de que nuestros padres murieron, fuimos a vivir con nuestro abuelo, Eduardo de la Rosa. Parecía amable al principio, pero luego hizo una pausa, midiendo sus palabras. Empezó a cambiarnos los nombres, nuestra apariencia. No nos dejaba hablar de nuestros padres. Estaba obsesionado con controlarlo todo. Era malo, interrumpió Elena. Me quitó mi osito de peluche y dijo que era demasiado vieja para juguetes. Descubrimos que estaba tratando de obtener el control de nuestros fondos fiduciarios, continuó Lucía con la voz endurecida. Necesitaba la tutela para acceder al dinero que nuestros padres nos dejaron. Una noche lo escuché hablar por teléfono. Hablaba de enviarnos a internados separados en el extranjero y de liquidar la compañía de mi padre una vez que asegurara la tutela. Papá pasó su vida construyendo esa compañía. Elena se revolvió, parpadeando somnolienta. Tengo hambre. Ricardo sonrió, dando la bienvenida a la interrupción. Haré unos sándwiches. En la pequeña cocina, Ricardo preparó el almuerzo mientras procesaba todo lo que había aprendido. El caso de la familia de la Rosa era más complejo de lo que había creído. La firma de arquitectura de Carlos de la Rosa había sido valorada en más de 100 millones de euros, y la fortuna familiar de Victoria añadía sustancialmente a eso. Las niñas no solo huían de un abuelo dominante, huían de alguien que las veía como acceso a una fortuna. Mientras comían, Elena parecía relajarse. Lucía permaneció cautelosa, pero parecía menos tensa que antes. Necesitamos un plan, dijo Ricardo finalmente. Isabel ha hecho esto muy público. Podemos desaparecer de nuevo, sugirió Lucía. Ya lo hicimos antes. ¿Esa es la vida que quieres para Elena?, preguntó Ricardo suavemente. ¿Siempre huyendo? ¿Siempre escondiéndose? La compostura de Lucía finalmente se rompió. ¿Qué otra opción tenemos? Nadie nos creyó antes. El tribunal se puso de su lado. Él es Eduardo de la Rosa, un hombre de negocios respetado, un filántropo, un padre afligido que solo quiere cuidar de sus nietas huérfanas. La amargura llenó sus palabras. Yo te creo, dijo Ricardo simplemente. Lucía levantó la vista. La sorpresa parpadeó en su rostro. Y creo que puedo probar que él va tras su herencia, no tras su bienestar, continuó Ricardo. Pero tenemos que ser inteligentes con esto. Salir a la luz ahora las pondría en riesgo. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Lucía. Ricardo se inclinó hacia adelante. Que reunamos pruebas, construyamos un caso, y cuando sea el momento adecuado, contraataquemos, legal y públicamente. Pero primero, tenemos que abordar las acusaciones de secuestro. Su teléfono sonó. Era Marco. Ricardo respondió, poniéndolo en altavoz. Estás en problemas, amigo mío, dijo Marco sin rodeos. La policía está en tu apartamento ahora mismo, con una orden de registro. Isabel está jugando esto a la perfección. La ex preocupada que descubrió a los niños desaparecidos. Te está pintando como un obsesivo y un vengativo. Eso no es verdad, exclamó Elena indignada. Hubo una pausa antes de que Marco respondiera. ¿Es una de las niñas? Sí, confirmó Ricardo. Marco, huyeron de su abuelo por una buena razón. Está tratando de obtener el control de su herencia. Eso cambia las cosas, dijo Marco pensativo. Ricardo,
Tengo una idea, pero es arriesgada. Isabel está dando una conferencia de prensa mañana sobre las herederas desaparecidas de la familia de la Rosa. Si aparecieras con las niñas... De ninguna manera, interrumpió Lucía. No vamos a ir a ningún lugar cerca de ella. Ricardo lo consideró. En realidad, Lucía, eso podría ser exactamente lo que tenemos que hacer. No para rendirnos, sino para tomar el control de la narrativa. ¿Cómo?, preguntó Lucía con escepticismo. Ricardo la miró, la determinación en sus ojos, contando su historia, a su manera, antes de que alguien pueda silenciarlas de nuevo. El plan de ataque. La noche había caído sobre la cabaña. Elena dormía pacíficamente en el dormitorio, mientras Ricardo y Lucía se sentaban en la mesa de la cocina, rodeados de portátiles, documentos legales y notas garabateadas. Durante las últimas horas, habían estado construyendo su contraataque, con Marco uniéndose a ellos a través de una videollamada. La conferencia de prensa de Isabel está programada para el mediodía de mañana en el Centro de Medios Harrington, informó Marco, con el rostro serio en la pantalla. Ella lo está enmarcando como una súplica por el regreso seguro de las niñas de la Rosa. Tu abuelo también estará allí, Lucía. La mandíbula de Lucía se tensó. Claro que sí. El acto del abuelo preocupado es su especialidad. Mi contacto en los servicios infantiles envió información interesante, dijo Ricardo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Hubo 3 informes separados presentados por su antigua niñera, Olivia, expresando su preocupación por el comportamiento de su abuelo después de que sus padres murieron. Los 3 fueron misteriosamente desestimados. Olivia intentó ayudarnos, confirmó Lucía en voz baja. El abuelo la hizo desaparecer. ¿Desaparecer como en...? Preguntó Ricardo con cuidado. No, aclaró Lucía rápidamente. La amenazó con su estatus de inmigración. Tuvo que irse del país. Ricardo tomó nota. Tenemos que encontrarla. Su testimonio sería invaluable. Ya estoy en ello, respondió Marco. Mi investigador la está rastreando en Costa Rica. Lucía estudió el plan de batalla que habían desarrollado. ¿De verdad cree que esto funcionará? Es arriesgado, admitió Ricardo. Pero tenerlos a ti y a Elena, hablando directamente con el público, lo cambia todo. La narrativa deja de ser sobre una ex prometida vengativa y comienza a ser sobre 2 niñas que luchan por sus derechos. ¿Qué pasa si el abuelo intenta llevarnos allí mismo?, preguntó Lucía, la preocupación evidente en su joven voz, a pesar de sus intentos de parecer fuerte. Por eso estamos haciendo arreglos para que la jueza Herrera esté presente, explicó Ricardo. Es hermana de Gregorio y tiene una reputación de ser ferozmente protectora de los intereses de los niños. Ella ha aceptado emitir una suspensión de emergencia en cualquier aplicación de custodia hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia adecuada. Lucía se mostró escéptica. Los jueces se pusieron del lado del abuelo antes. No tenían todos los hechos, respondió Ricardo, y no habían visto esto. Él giró su portátil para mostrarle un correo electrónico de su investigador. Adjuntos había documentos financieros que mostraban sumas sustanciales transferidas de las cuentas de Eduardo de la Rosa a paraísos fiscales, poco después de que obtuviera la custodia temporal. Ya está moviendo dinero, susurró Lucía, la ira brillando en sus ojos. ¿El dinero de nuestros padres? Precisamente, dijo Ricardo. Y eso es solo el principio. Mi equipo encontró una propuesta para liquidar la firma de arquitectura y vender sus activos a un desarrollador en Dubái. Las manos de Lucía temblaron. Papá amaba esa compañía. La construyó de la nada. Ricardo se acercó a la mesa y cubrió suavemente su pequeña mano con la suya.
Sé lo que es que te quiten algo preciado. No voy a dejar que eso les pase a ti y a Elena. Lucía no se apartó, lo que Ricardo tomó como una señal significativa de confianza. Hay una cosa más, intervino Marco. La conferencia de prensa de Isabel es una trampa. Ella espera que te quedes escondido, haciéndote parecer culpable, o que te presentes solo para defenderte, haciéndote parecer desesperado. Ella no espera a los tres, concluyó Ricardo. Exactamente. Y ciertamente no esperará que tengas pruebas y representación legal lista. El elemento sorpresa es crucial. Mi coche los recogerá a las 11 de la mañana. Entrada trasera, sin cámaras. Cuando terminó la llamada, Ricardo notó que Lucía reprimía un bostezo. Deberías descansar, dijo suavemente. Mañana será un día desafiante. Lucía vaciló. ¿Ricardo? ¿Sí? ¿Por qué está haciendo todo esto por nosotras? ¿De verdad? Sus ojos buscaron los suyos, buscando cualquier señal de engaño. La mayoría de los adultos quieren algo a cambio. Ricardo consideró su respuesta con cuidado. Cuando descubrí que no podía tener hijos propios, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Luego ustedes dos aparecieron y... Hizo una pausa. La emoción se le atragantó en la garganta. Te ayudo porque es lo correcto, pero también porque me han ayudado a recordar lo que más importa. Lucía lo miró fijamente durante un largo momento antes de asentir lentamente. Buenas noches, Ricardo, dijo en voz baja, y por primera vez la cautela en sus ojos fue reemplazada por algo que se parecía notablemente a la esperanza. La confrontación en la conferencia de prensa. Una ligera niebla se cernía sobre Madrid, mientras el coche de Ricardo se detenía en la entrada de servicio del Centro de Medios Harrington. El edificio de cristal y acero se alzaba sobre ellos. Su arquitectura moderna creaba una presencia intimidante. Adentro, Isabel se estaría preparando para entregar su narrativa, cuidadosamente elaborada a la prensa. ¿Están listas?, preguntó Ricardo, girándose para mirar a Lucía y Elena en el asiento trasero. Elena, vestida con un vestido azul sencillo pero elegante, agarró la mano de su hermana. «Tengo miedo, Lucía», susurró. Lucía, con un vestido verde conservador que la hacía lucir digna e inconfundiblemente joven, le apretó la mano a su hermana de forma tranquilizadora. «Recuerda lo que practicamos, Elena. Solo di la verdad». «La verdad», repitió Elena, asintiendo solemnemente. El teléfono de Ricardo vibró con un mensaje de texto de Marco. «Todo listo. La jueza Herrera está en posición. La prensa está completamente reunida. Eduardo e Isabel están en el escenario ahora». «Es hora», dijo Ricardo, su voz firme a pesar de la tensión que se anudaba en su estómago. Entraron por la puerta de servicio donde Marco los esperaba, vestido impecablemente con un traje oscuro. Sus cejas se levantaron ligeramente al ver a las niñas. Su transformación de las niñas de la calle de las que había oído hablar a jóvenes serenas claramente lo sorprendió. «La conferencia de prensa acaba de comenzar», les informó, guiándolos por los pasillos traseros. «Isabel está haciendo su declaración de apertura ahora. Tu abuelo se ve apropiadamente preocupado para las cámaras». El rostro de Lucía se oscureció al escuchar a su abuelo. Siempre ha sido bueno fingiendo. Llegaron a una entrada lateral de la sala de conferencias principal. A través de la puerta entreabierta, podían ver a Isabel en el podio. Su expresión, una máscara perfecta de preocupación, mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. «Estos niños vulnerables necesitan ser devueltos a su abuelo amoroso», decía Isabel. Su voz se escuchaba a través de los altavoces. «Mi ex prometido, Ricardo Montalbán, en lo que solo se puede describir como un intento de venganza,
ha alejado a estas niñas de su tutor legítimo. Eduardo de la Rosa estaba parado cerca, con sus rasgos distinguidos arreglados en una expresión de preocupación paternal. «Solo quiero a mis nietas de vuelta», agregó cuando Isabel hizo una pausa. «Ya han pasado por tanto, perdiendo a sus padres». Ricardo sintió que Lucía se tensaba a su lado. Puso una mano suave en su hombro. «Recuerda, ahora controlamos la narrativa». «¿Preguntas?», preguntó Isabel a los reporteros reunidos. Una mujer en la primera fila levantó la mano. «Señorita Carter, ¿cómo descubrió la identidad de estos niños?». Antes de que Isabel pudiera responder, Ricardo asintió a Marco, quien abrió la puerta por completo. Ricardo entró en la sala de conferencias, con Lucía y Elena caminando con confianza a cada lado de él. Un jadeo colectivo se extendió entre la multitud mientras las cámaras giraban hacia ellos. «Quizás», dijo Ricardo claramente. Su voz resonó en la sala repentinamente silenciosa. «Deberían preguntarles a los propios niños». La compostura perfecta de Isabel vaciló. Su boca se abrió ligeramente en estado de shock. El rostro de Eduardo de la Rosa se endureció. Sus ojos se fijaron en sus nietas, con una intensidad que hizo que Elena se encogiera, más cerca de Ricardo. «¿Ricardo?». Isabel se recuperó rápidamente, su voz dulce con falsa preocupación. «Me alegro mucho de que hayas traído a las niñas a salvo. El señor de la Rosa ha estado tan preocupado». «Estoy seguro de que sí», respondió Ricardo con calma, aunque quizás no por las razones que él dice. Los murmullos se extendieron entre los reporteros al sentir que se desarrollaba una confrontación inesperada. «Lucía y Elena de la Rosa tienen algo que decir». Ricardo continuó, guiando a las niñas hacia el frente de la sala, donde había un segundo micrófono. El personal de seguridad se movió con incertidumbre, mirando a Eduardo en busca de dirección. Él hizo un ligero asentimiento, calculando claramente que sacar a los niños a la fuerza se vería terrible ante las cámaras. Lucía se acercó al micrófono, su joven rostro notablemente sereno, a pesar de los flashes de las cámaras. «Mi nombre es Lucía de la Rosa. Esta es mi hermana, Elena. No estamos desaparecidas y no hemos sido secuestradas». La sala estalló en preguntas. Lucía esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. «Después de que nuestros padres murieron, nuestro abuelo cambió. Nos aisló, controló cada aspecto de nuestras vidas y comenzó a desmantelar todo lo que nuestros padres construyeron». Su voz clara nunca vaciló. «Cuando descubrimos que planeaba separarnos y vender la compañía de nuestro padre, huimos. Estábamos viviendo en la calle cuando el señor Montalbán nos encontró». Elena se adelantó, su pequeña voz sorprendentemente fuerte en el micrófono. «El abuelo era malo. Nos quitó las fotos de mami y papi. Dijo que no podíamos hablar de ellos nunca más». Isabel intentó retomar el control. «Estas niñas claramente han sido entrenadas. Están confundidas y traumatizadas». «No estoy confundida», interrumpió Lucía con firmeza. «Y tenemos pruebas». Marco se adelantó distribuyendo carpetas a los reporteros clave en la primera fila. «Estos documentos muestran transacciones financieras realizadas por Eduardo de la Rosa inmediatamente después de obtener la tutela temporal, desviando fondos de los fideicomisos de la familia de la Rosa a cuentas en el extranjero». Una mujer alta y digna se levantó de su asiento cerca de la parte de atrás. La jueza Catalina Herrera atrajo la atención sin decir una palabra. «Como jueza de la Corte Familiar», anunció, «encuentro estas acusaciones profundamente preocupantes. Estoy emitiendo una suspensión inmediata de todos los arreglos de custodia en espera de una investigación completa». El rostro de Eduardo de la Rosa se contorsionó de rabia. «Esto es ridículo. Estas son mis nietas».
Sí, lo somos, respondió Lucía, con la voz firme mientras miraba directamente a su abuelo. Pero también somos las hijas de nuestros padres, y no vamos a dejar que usted destruya lo que ellos construyeron. La sala estalló en preguntas, mientras los reporteros se apresuraban. La seguridad formó una barrera protectora alrededor de Ricardo y las niñas. A través del caos, Ricardo se encontró con la mirada de Isabel. Su fachada perfecta se había desmoronado, reemplazada por una fría furia al darse cuenta de que su plan, cuidadosamente orquestado, había salido espectacularmente mal. Mientras los escoltaban a una habitación privada, Elena miró a Ricardo, su pequeño rostro serio. ¿Lo hicimos bien? Ricardo se arrodilló a su nivel, su corazón lleno de orgullo y algo más profundo que no estaba listo para nombrar. Lo hicieron mejor que bien, Elena. Ambas fueron increíblemente valientes. Por primera vez desde que la había conocido, la guardia de Lucía se rompió por completo. Lanzó sus brazos alrededor del cuello de Ricardo en un abrazo espontáneo. «Gracias por creernos», susurró, su voz finalmente sonando como la de la niña que realmente era. Por encima de su hombro, Ricardo podía ver a los reporteros reunidos alrededor de la jueza Herrera, quien hablaba con firme autoridad. Eduardo de la Rosa estaba siendo interrogado por dos hombres de aspecto serio que Ricardo reconoció como investigadores de la oficina del fiscal del distrito. La batalla aún no había terminado, pero la primera victoria crucial era suya. La familia que eliges. Las semanas siguientes a la conferencia de prensa pasaron en un borrón de reuniones legales, comparecencias en la corte y ajustes a una nueva realidad. El ático de Ricardo, una vez un escaparate de minimalismo moderno, se había transformado dramáticamente. Los dibujos de Elena ahora adornaban el refrigerador. Los estantes de libros estaban llenos de libros para niños y un pequeño piano se alzaba en la esquina de la sala. Ricardo estaba sentado en su escritorio, revisando el papeleo, cuando un golpe tentativo interrumpió sus pensamientos. Lucía estaba en el umbral, su expresión seria. «Los abogados llamaron», dijo. «La jueza Herrera tomó su decisión». Ricardo asintió, gesticulando para que entrara. «Acabo de recibir el correo electrónico». ¿Y? La voz de Lucía traicionó su ansiedad, a pesar de su intento de parecer serena. «Su abuelo ha sido removido permanentemente como tutor», confirmó Ricardo suavemente. «El tribunal ha designado a un fideicomisario independiente para administrar los activos de la familia de la Rosa hasta que ambas alcancen la mayoría de edad». Los hombros de Lucía se relajaron con alivio. «¿Qué pasa con la compañía? La compañía de papá sigue intacta», le aseguró Ricardo. «De hecho, Marco y yo hemos estado hablando con los antiguos socios de tu padre. Quieren preservar su legado y su visión». Lucía asintió, absorbiendo esta información. En las últimas semanas, Ricardo había notado que ella se permitía gradualmente actuar más como la niña que era, aunque los instintos protectores forjados durante su tiempo en las calles permanecían. «Hay algo más que tenemos que discutir», dijo Ricardo con cuidado. «El tribunal necesita asignarles un tutor permanente». Lucía se tensó de inmediato. «No nos van a separar, ¿verdad? Lo prometieron». «Nadie las va a separar a ti y a Elena», interrumpió Ricardo suavemente. «Pero hay que tomar decisiones sobre su futuro». Antes de que pudiera continuar, Elena irrumpió en la habitación, con el rostro iluminado de emoción. «Ricardo, terminé mi práctica de piano. ¿Quieres oírla?» Ricardo sonrió. «Claro que sí». Elena le agarró la mano, llevándolo a la sala donde el pequeño piano esperaba. Lucía lo siguió, su ansiedad momentáneamente dejada a un lado.
Elena se colocó cuidadosamente en el banco. Sus pequeños dedos se posaron sobre las teclas con determinación. La melodía que emergió era simple, pero tocada con concentración. Para Elisa, la pieza que Elena una vez mencionó que su madre le enseñó. Cuando terminó, Ricardo aplaudió sinceramente. Eso fue hermoso, Elena. Mami solía tocarla mucho mejor, dijo Elena, un toque de tristeza en su voz. Pero dijo que estaba aprendiendo rápido. Estaría muy orgullosa de ti, dijo Ricardo en voz baja. Elena le sonrió antes de salir corriendo a buscar sus materiales de dibujo, dejando a Ricardo y Lucía solos. Ella es feliz aquí, observó Lucía en voz baja. ¿Y tú?, preguntó Ricardo, girándose para mirarla. Lucía consideró la pregunta con cuidado. Ya no tengo miedo. Eso es nuevo. Lucía, comenzó Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado pensando mucho en lo que vendrá después, para todos nosotros. ¿Quieres que nos quedemos? Mucho, admitió Ricardo. Estas últimas semanas, tenerlas aquí, lo ha cambiado todo para mí. Lucía estudió su rostro con la perspicacia que lo había impresionado desde su primer encuentro. Nunca pensó que tendría una familia. No, estuvo de acuerdo. Cuando descubrí que no podía tener hijos, pensé que esa puerta estaba cerrada para siempre. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la familia no siempre es lo que esperas que sea. La voz de Ricardo se volvió suave. A veces te encuentra cuando menos te lo esperas. Una pequeña sonrisa genuina, todavía rara pero cada vez más frecuente, se extendió por el rostro de Lucía. A Elena le gustaría eso. Ella ya piensa que esta es su casa. ¿Y tú?, preguntó Ricardo suavemente. Lucía miró alrededor del apartamento, asimilando los cambios sutiles que marcaban su presencia. Comenzó pensativamente. Creo que nuestros padres querrían que estuviéramos en un lugar seguro, con alguien que se preocupe por nosotras, no solo por nuestra herencia. Ricardo sintió que su corazón se expandía con una calidez que nunca antes había experimentado. He presentado los trámites preliminares para la adopción, dijo con cautela, pero solo si eso es lo que ambas quieren. Por un largo momento, Lucía se quedó en silencio. Luego, con la seriedad de alguien que toma una decisión monumental, asintió. Creo que nos gustaría mucho eso. Desde el pasillo llegó la voz de Elena, brillante de emoción. ¿Puedo llamarte papá entonces? La última batalla. Justo cuando la vida se instaló en un ritmo cómodo, llegó una carta inesperada que amenazó con interrumpirlo todo. Ricardo miró el sobre de aspecto oficial. Un familiar temor se acumuló en su estómago. ¿Qué pasa?, preguntó Marco, notando la expresión de Ricardo durante su reunión de almuerzo. Catalina Castro está buscando la custodia de las niñas, respondió Ricardo, con la voz tensa. Afirma ser la prima segunda de su madre. Marco frunció el ceño. Después de 3 meses, conveniente, ahora que la publicidad ha disminuido y su futuro financiero es seguro. Exactamente, asintió Ricardo con gravedad. La audiencia está programada para la próxima semana. Esa noche, Ricardo luchó con cómo decírselo a las niñas. Las encontró en la sala de estar, Lucía ayudando a Elena con su tarea de matemáticas. Su fácil compañía, la forma en que habían transformado su ático estéril en un hogar cálido, hacía que la amenaza de perderlas fuera insoportable. Tenemos que hablar, dijo suavemente, sentándose frente a ellas. Lucía inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Ricardo explicó la situación lo más cuidadosamente posible.
observando sus rostros en busca de reacciones. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, mientras la expresión de Lucía se endureció en la máscara protectora que no había visto en semanas. «Ella ni siquiera nos conoce», susurró Elena. «¿Por qué querría tenernos?» «Dinero», respondió Lucía sin rodeos. «Ahora que el abuelo no puede controlar los fideicomisos, ella quiere intentarlo». Ricardo asintió. «Eso es lo que mi abogada sospecha también». Elena agarró su oso de peluche con fuerza. «No quiero ir con ella. Quiero quedarme contigo. Debemos huir», sugirió Lucía de repente, su voz adquiriendo una cualidad urgente que alarmó a Ricardo. «Esta noche. Lo hicimos antes». «No», interrumpió Ricardo con firmeza. «Huir no es la respuesta. Enfrentaremos esto juntos, legalmente». «¿Pero qué pasa si perdemos?», Lucía desafió, el miedo rompiendo a través de su fachada serena. Ricardo se arrodilló ante ella, tomando suavemente sus manos. «Lucía, te lo prometo. Nunca dejaré de luchar por ambas. Pero necesito que confíes en mí. Huir ahora solo dañaría nuestro caso». Lucía estudió su rostro intensamente. «¿De verdad crees que podemos ganar?» «Sí», afirmó Ricardo. «La jueza Herrera conoce su historia. La evidencia contra su abuelo se aplica a cualquiera que busque controlar su herencia». «¿Y si...?» comenzó Elena vacilante. «¿Y si les decimos que lo elegimos a usted?» Ricardo sonrió suavemente. «Eso importa mucho, Elena. El tribunal considera las preferencias de los niños, especialmente de niños articulados e inteligentes como ustedes dos». Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Ricardo se paró en la puerta de su habitación, mirándolas dormir. Elena agarraba su osito de peluche, mientras la mano de Lucía se estiraba protectoramente hacia su hermana, incluso dormida. En ese momento, Ricardo supo con absoluta certeza que haría lo que fuera necesario para mantener unida a su nueva familia. Estas niñas habían sanado algo en él que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba roto. No dejaría que nadie se las llevara. Una familia que elige estar unida. El tribunal de familia estaba en silencio mientras la jueza Herrera revisaba los documentos finales ante ella. Ricardo se sentó con Lucía y Elena a un lado de la sala, Catalina Castro y su abogado al otro. La ropa de diseñador de la mujer y su manicura perfecta no podían ocultar la mirada calculadora en sus ojos mientras miraba a las niñas. «Antes de anunciar mi decisión», dijo la jueza Herrera, «me gustaría escuchar a Lucía y Elena de la Rosa». Lucía se levantó primero, su postura recta a pesar de su nerviosismo. «Señoría, cuando nuestros padres murieron, lo perdimos todo. No solo a ellos, sino nuestra sensación de seguridad, nuestro hogar, nuestras identidades». Su joven voz resonó claramente en la sala. Hasta que conocimos a Ricardo, solo estábamos huyendo y sobreviviendo. Elena se unió a su hermana, su pequeña mano agarrada a la de Lucía. «Ricardo no nos trata como si fuéramos solo dinero. Me ayuda con el piano y escucha cuando hablo de mi mami y papi. Él guarda su foto al lado de mi cama para que pueda darles las buenas noches». La jueza Herrera asintió pensativamente. «¿Y qué hay de la señorita Castro? Ella es su pariente de sangre». «Nunca la habíamos visto antes de la audiencia de la semana pasada», respondió Lucía con honestidad. «Nunca vino al funeral de nuestros padres. Nunca nos buscó cuando vivíamos en la calle». Ricardo sintió una oleada de orgullo por su compostura y claridad. La jueza Herrera se volvió hacia Catalina. «Señorita Castro ha afirmado una profunda preocupación por las hijas de su prima. Sin embargo, no hay evidencia de que intentara contactarlas antes de que su sustancial herencia fuera asegurada por el tribunal». Castro se removió incómoda.
Solo me enteré recientemente de su situación. A pesar de la extensa cobertura de noticias nacionales, la jueza Herrera levantó una ceja. Ricardo contuvo el aliento, mientras la jueza Herrera revisaba sus notas una última vez. Es la conclusión de este tribunal que el mejor interés de Lucía y Elena de la Rosa se servirá al otorgar la tutela legal completa a Ricardo Montalbán, con los procedimientos de adopción a seguir. Miró directamente a las niñas. Sus padres estarían orgullosos de su coraje. Fuera del juzgado, bajo un raro rayo de sol, Elena se lanzó a los brazos de Ricardo. «Ganamos. Nos quedamos juntas». Ricardo la abrazó con fuerza. Luego extendió un brazo para incluir a Lucía, quien se unió al abrazo sin dudarlo. «Ahora somos realmente una familia», declaró Elena. «Hemos sido una familia por un tiempo», corrigió Ricardo suavemente. «Hoy solo lo hace oficial». Más tarde esa tarde, en el jardín de lo que ahora era verdaderamente su hogar, Ricardo y las niñas plantaron un joven cerezo. «En memoria de Carlos y Victoria de la Rosa», dijo Ricardo, mientras Elena empacaba con cuidado la tierra alrededor de la base del árbol. «Para que siempre sean parte de nuestro nuevo comienzo». Lucía, que había mantenido su compostura durante todo el emotivo día, finalmente dejó que las lágrimas cayeran. «Gracias por no rendirse con nosotras», susurró. Ricardo se arrodilló a su lado. «Gracias a ti por enseñarme lo que realmente significa la familia». Mientras los tres se paraban juntos a la dorada luz de la tarde, Ricardo reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Lo que había comenzado como un intento equivocado de salvar las apariencias en la boda de su ex, se había convertido en el capítulo más significativo de su vida. La familia no se trataba de sangre o biología. No se trataba de lo que no podías tener o de lo que habías perdido. La familia se trataba de elegirse mutuamente todos los días, a través de las dificultades y la alegría por igual. Se trataba de construir algo nuevo a partir de las piezas rotas del pasado. Se trataba, simplemente, de amor. A medida que las estaciones cambiaban y llegaba otra primavera, los cerezos que habían plantado florecieron en una elegante sincronía. Los árboles más pequeños, cada uno representando a un niño, habían crecido notablemente, mientras que el árbol familiar central extendía sus ramas protectoramente sobre todos ellos. Tal como Ricardo había prometido, se reunieron bajo los árboles para conmemorar un año desde su ceremonia especial. Tanto había cambiado en esos 12 meses. El negocio de diseño de Lucía, Cuatro Flores Diseño, se había transformado de una empresa incipiente a una firma respetada, especializada en espacios adaptativos para niños con necesidades especiales. Su enfoque innovador, que incorporaba tecnología de Vargas Tecnologías, creaba entornos que ayudaban a los niños a prosperar a pesar de los desafíos físicos o de desarrollo. Francisco también había cambiado el enfoque de su compañía, desarrollando una línea de tecnología educativa inspirada en ver a Mateo enseñar a las cuatrillizas. Su colaboración había insuflado un nuevo propósito en Vargas Tecnologías, conectando el éxito comercial de Francisco con algo más significativo que los márgenes de ganancia. Las niñas, que ahora tenían 7 años, habían florecido tan distintivamente como las flores que las nombraron. Sara había descubierto un talento notable para la música, sus pequeños dedos bailando sobre las cuerdas de un violín con una gracia natural que hacía llorar a los oyentes. Sofía había avanzado 2 grados en lectura, devorando libros con una curiosidad insaciable y comenzando a escribir sus propias historias. Clara se había unido a una liga de fútbol juvenil. Su energía ilimitada encontraba una expresión perfecta en el campo.
El arte de Alba ahora adornaba las paredes de toda su casa. Su perspectiva única capturaba emociones que desmentían su corta edad. Mateo, a los 12, había crecido más alto que Laura. Su torpe figura preadolescente insinuaba el joven en el que se convertiría. Ya no era el niño retraído y afligido de antes. Había encontrado su voz como el hermano mayor protector que las cuatrillizas adoraban. Sus proyectos de programación ahora incluían tecnología adaptativa para niños con discapacidades, inspirada en el trabajo de su madre y la imaginación ilimitada de sus nuevas hermanas. Mientras la familia se reunía bajo los árboles, rodeada de amigos cercanos que se habían convertido en familia extendida, la doctora Pérez y su esposo, Marco y sus hijas, la señora Herrera e Irene, Francisco se aclaró la garganta con nerviosismo. «El año pasado enterramos tesoros debajo de este árbol», comenzó, sus ojos encontrando los de Laura, incluyendo un anillo que representaba una promesa, aún no una propuesta, sino una posibilidad. La tranquila anticipación se instaló sobre la reunión mientras Francisco tomaba la mano de Laura. «Hoy es una propuesta», dijo simplemente. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo con 5 pequeñas piedras preciosas que rodeaban un diamante central más grande. 5 piedras, una para cada uno de nuestros hijos, que nos rodean a nosotros. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas mientras la audiencia contenía la respiración colectiva. Habían construido algo precioso juntos, no solo una relación, sino una verdadera familia, forjada a través de la adversidad y fortalecida por la elección. «No elegimos cómo se cruzaron nuestros caminos», continuó Francisco, «pero elegimos ahora caminar juntos, no porque nos necesitemos por seguridad, sino porque la vida es infinitamente mejor cuando la compartimos». «Sí», susurró Laura, su voz firme y segura. «Nuestra respuesta es sí». Los vítores estallaron a su alrededor mientras los niños corrían hacia adelante, envolviéndolos en un abrazo grupal. Mateo, generalmente cuidadoso al mostrar emociones, abrazó a su padre con fuerza. Las cuatrillizas bailaron a su alrededor, sus personalidades individuales brillando a través de su alegría compartida. Sara giraba elegantemente, Sofía recitaba poesía improvisada, Clara saltaba atléticamente y Alba ya planeaba las decoraciones de la boda. Más tarde, mientras los amigos se iban y la noche se instalaba sobre su hogar, la familia se reunió en lo que alguna vez había sido la solitaria sala de estar de Francisco. El espacio, como todo lo demás, se había transformado. Obras de arte de niños colgaban junto a elegantes bocetos de diseño, juguetes mezclados con prototipos de tecnología, evidencia de 7 vidas interconectadas llenando cada rincón. A la suave luz de la lámpara, Francisco observó a Mateo ayudar a las niñas a construir otro fuerte de mantas, una tradición que había sobrevivido desde sus primeros días juntos. Sus risas resonaron en habitaciones una vez atormentadas por el silencio y el dolor. Laura se unió a él, encajando naturalmente a su lado. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó en voz baja. ¿Cuándo te detuviste para ayudarnos esa noche lluviosa? Francisco pensó en Elvira, cuya memoria permanecía honrada en su hogar. Él creía que ella habría aprobado la familia que habían creado, diferente a lo que había perdido, pero hermosa por derecho propio. «No», admitió, «pero esa es la mejor parte de las segundas oportunidades. Te llevan a lugares a los que nunca pensaste que irías». Afuera, los cerezos se mantenían firmes en el jardín, 5 árboles más pequeños que rodeaban uno más grande.
creciendo más fuertes juntos de lo que cualquiera podría haber crecido solo. Como la familia que representaban, habían resistido tormentas y sobrevivido a temporadas de letargo para florecer más bellamente que antes. Su historia no había comenzado como un cuento de hadas, sino como viajes separados de pérdida y supervivencia. Sin embargo, sus finales, o más bien sus nuevos comienzos, se habían entrelazado para crear algo aún más significativo. Una familia, elegida, construida y atesorada por todos los que formaban parte de ella. 5 rosas, que alguna vez se marchitaban en la oscuridad, ahora florecían a la luz de la pertenencia. Y el hombre que una vez lo tuvo todo, pero nada que realmente importaba, había encontrado una riqueza inconmensurable en el simple milagro del amor dado y recibido. Si te conmovió esta historia de cómo el destino unió a una familia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que aprecian el amor, la redención y las segundas oportunidades. Comenta abajo, ¿cuál fue el momento que más te conmovió en esta historia? ¿Crees que el padre de las niñas se ha convertido en el hombre que ellas siempre quisieron que fuera? Nos vemos en la próxima historia.